¿Tardes? ¿Tardes? No, todavía son días. Nos quedan 8 minutos de buenos días. Y hemos atrasado el reloj, así que... sí, los niños vayan a su clase, por favor. Los niños a su clase. Ahí está Nancy dispuesta a torturarlos. No, Nancy los trata bien. Y tortura a niños soy yo, eso sí. Solo una vez he sido maestro de niños y gracias a Dios que no volví a hacerlo. Hoy debo confesarles algo. El otro día le decía a mi esposa, este domingo no quiero predicar. Me dijo, ¿cómo que no quieres predicar? Le digo, es que lo que estoy leyendo es muy duro. Le digo, y la verdad, pues no quiero, le digo, es que está bien duro. Así que, de entrada les tengo que decir que si hay algo de la predicación que te incomode, algo que digas, no es posible que esté diciendo eso, debo decirte primero que el primero que lo pensó fui yo, porque no sé si a ustedes les pase, esto es parte de la introducción, pero no sé si a ustedes les pase que cuando están leyendo la Biblia, la división entre capítulos a veces nos fuerza a hacer un alto y no continuamos con la idea. Eso pasa y es muy natural que pase, por ejemplo, en los salmos. Son alabanzas, son versos. Entonces, está diciendo las canciones, normalmente es decir, frases cortas, que tienen un sentido. ¿De acuerdo? Entonces, es natural hacer esa división entre capítulos y versículos. Pero en las epístolas, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, a veces hacemos esas pausas. Y yo siempre, todas las veces que he estado leyendo este pasaje, alguna vez ya les he dicho la carta de Primera y Segunda de Corintios, en la iglesia donde el Señor nos permitió servir en Barcelona, la estudiamos. Entonces, no es la primera vez que voy leyendo esto, pero hoy especialmente debo decirles que cuando yo leía Primera de Corintios 10:1, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Yo siempre he leído a partir del 10, porque de repente la lectura me toca hasta el 9 y empiezo a leer el 10 y leo el 10 y te soy sincero, mi mayor reflexión hasta hace unos días era, mira, ¿qué es lo importante de este pasaje? Lo importante de este pasaje es que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para mi enseñanza. ¿De acuerdo? Y hasta ahí. Párele usted de contarlo. Pero fíjate que... por eso le pedí al hermano Israel que leyéramos desde el 9:27. De hecho, hasta fue y me preguntó, ¿es desde el 9:27? Y le digo, sí, es desde el 9:27. ¿Por qué? Porque el antecedente previo a esto es el 9:27, que fue con el que concluimos hace 8 días. Y hablábamos
que algunos incluso, lo que dice el apóstol Pablo, se los leo, sino que el golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este pasaje algunos es tan importante, tan fuerte, la fuerza de este pasaje, de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es tan importante que pudiera ser, de hecho algunos dicen, ya ves cómo la salvación se pierde. El apóstol Pablo no está hablando aquí de salvación. El tema aquí no es la salvación. El tema aquí del apóstol Pablo es que él dice, y lo dijo, que corran la carrera del evangelio para ganar el premio. Un atleta se prepara, se pone alerta, somete su cuerpo, tanto si corre como si está en la lucha. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que yo te quiero decir es que estos pasajes del 1 al 6, y de hecho son más, pero hoy nos quedaremos en el 6, todos estos pasajes son la continuación natural de todo lo que ha estado diciendo. Estoy en medio de una batalla, golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque no quiero ser descalificado. Porque no quiero llegar delante de Dios sin haber cumplido mi trabajo como debo cumplirlo. ¿Me captas la idea? Ese es el antecedente. Y una vez que él dice esto, empieza el 10:1 y dice ¿por qué? ¿Por qué se comportó? ¿Por qué está diciendo todo esto? De los sacrificios que hace, de las cosas de las cuales él se abstiene. Explica estos ejemplos que él puso primeramente acerca de las competencias y ahora va a dar un ejemplo de lo que pasó en el pueblo de Israel. Y hay cosas que déjame decirte, entiendo por qué la Biblia dice, y ya lo leeremos de nuevo al final, en Hebreos 10:31 la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el escritor de Hebreos le está hablando a hijos de Dios. Le está hablando a cristianos. No le está hablando a los de afuera. Y por eso también el apóstol Pablo en algunas ocasiones dice, porque es necesario que el juicio empiece con sus hijos, para que no sean juzgados con el mundo. Te soy sincero, eso le decía yo a mi esposa, ay, me da miedo. No quisiera yo predicar de esto. Pero después de unos momentos pensé, si el Señor me ha puesto unas buenas cachetadas, será por algo. Y es mi deber, soy su pastor. Tengo que hablarte de lo que la Biblia dice. Ella me dijo, pero no hables de lo que nos habla, lo que la Biblia dice. Le digo, es que eso dice la Biblia. No me lo estoy inventando. Quiero que tengas ese paralelo en mente. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir, versículo 27 del capítulo 9, está hablando de cómo él hace un esfuerzo sobrenatural, un esfuerzo muy importante para poner todo en servidumbre delante de Dios con un propósito. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. A veces, para que nosotros entendamos algo de manera más clara, es más sencillo si se usan ejemplos. Hace un momento le decía yo a Israel, cuando él hace sus dibujos de cómo se sintetiza algún libro, la línea temporal, es mucho más entendible. A veces uno entiende más visualmente. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Dar un ejemplo, ilustrar la idea que él quiere dar. Entonces, la primera cosa que está diciendo el apóstol Pablo
es que él va a explicar, por esto dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dos cosas. Uno, dice todos. Todos. No hubo una excepción. Todos los que salieron de Egipto en el Éxodo, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Todos aquellos fueron liberados. ¿De acuerdo? Y a veces tú y yo podríamos pensar, todos eran judíos. No, no todos eran del pueblo de Israel. Números 11:4 nos dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Te fijas quiénes son los que empezaron a llorar? ¿Porque querían carne? ¿Quiénes? Los extranjeros. ¿Esos extranjeros qué eran? ¿Descendientes de Jacob? ¿No? Ellos, estos extranjeros, cuando el pueblo salió, ellos salieron junto con ellos, vieron la oportunidad y dijeron, vámonos por ahí. Aprovecharon la oportunidad y la tomaron. Pero hay un problema que ellos tienen. Ellos no conocen de Dios. Ni siquiera los mismos del pueblo de Dios conocían realmente a Dios. Solo sabían que el Dios de sus padres era el que había enviado a Moisés para rescatarlos. Pero no tenían una relación personal con ese Dios. Y aprendieron durante el desierto cómo tener esa relación personal con Dios. Y una cosa muy importante, que con ese Dios no se juega. Con ese Dios, con Jehová de los ejércitos, no se juega. Eso lo aprendió el pueblo. Y por eso hay un periodo de la historia en la cual Josué, cuando entran y conquistan, hay un periodo en el cual hay mucha fidelidad a ese Dios. Y eso es lo que estaremos viendo en estos momentos. Entonces, espero que tengas claro, había extranjeros, pero Dios no dijo, a ver, esos extranjeros, arréglense con los egipcios. Mi pueblo, véngase de este lado y a ellos sí los voy a cubrir con la nube y los voy a hacer pasar el mar. Números 11:4 se sitúa después de que han pasado el mar. Después de que los egipcios, Dios derrota a los egipcios, Dios derrota al faraón, ellos cruzan el mar rojo y el mar rojo se vuelve a cerrar, matando a los egipcios. ¿De acuerdo? Dios no los hizo a un lado. ¿Y sabes qué? Eso me dice algo muy importante de Dios. Dios muchas veces extiende su misericordia, de hecho creo que todas las veces, extiende su misericordia no solamente a sus hijos, sino a todo el mundo. La Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. Así son las misericordias de Jehová todos los días. ¿Verdad? Pero, ojo, es que empezaron a quejarse porque no había pan, porque tenían ganas. ¿Quiénes fueron? Los extranjeros. ¿Y qué hizo el pueblo? Tras de ellos, ¿no? Eso nos dice algo que debemos tener en cuenta y que debemos tener mucho cuidado. Cuidado con los extranjeros. Cuidado. En términos de lo que estamos hablando, cuidado con aquellos que no conocen realmente a Dios. ¿Qué es lo que va a distinguir a alguien que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo? ¿Sabes qué lo distingue? Que va a recordar las ollas de carne de Egipto y va a decir qué bonito se comía y de a gratis. Y después tú, el pueblo de Dios, porque también el pueblo de Dios decía, sí es cierto, comíamos de a gratis, eran esclavos. ¿De acuerdo? Así que tú debes tener cuidado. Cuando alguien dice, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, la Biblia es muy clara. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no quiere decir que todos sean perfectos, no.
Si queremos perfección, olvídate. Dicen, apaga las luces y vámonos. No hay nada que hacer. No podemos pedir perfección. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y eso es una verdad inobjetable de la Biblia. Pero el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Una cosa es que cometas un pecado y otra cosa es que vivas una vida de pecado. Hay una diferencia. ¿De acuerdo? El problema es con los que viven esa vida de pecado. Ten cuidado porque probablemente ellos ni siquiera son salvos. Un hermano, un pastor, el hermano Valentín, que ustedes lo conocen, en alguna clase él nos decía, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, a veces les enseñamos que son salvos y muchas veces ni siquiera son salvos. ¿Por qué les decimos, por qué les enseñamos que son salvos? Es que hiciste la oración. Espera, la Biblia en ningún lado dice que una oración te salva. En ningún lado. En ningún lado. ¿Qué es lo que nos salva? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y ya sé que inmediatamente viene a la cabeza que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí. Y creyeres en tu corazón, por supuesto. Yo conozco el corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y también dice, David, el rey David le dijo al Señor, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad. Si a veces nos engañamos a nosotros mismos, ahora ¿cómo voy a distinguir yo el corazón de cada uno de ustedes? Yo confío en que ustedes son sinceros y que tienen buen fruto. Y en general sé que tienen buen fruto. Pero debemos tener mucho cuidado. Sigue diciendo. Dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube. ¿Qué era la nube? ¿Qué era la nube? Armado de esa pregunta, me puse a buscar en una concordancia. No te voy a decir que me puse yo a alucinar o buscar una definición. Solamente vi la concordancia y encontré un montón de pasajes acerca de la nube y el Éxodo. Éxodo 13, 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué era la nube? Lo que los dirigía, ¿no? Aquí es claro, lo que los dirigía. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna de nube que los iba dirigiendo. Fíjate también otra cosa que ocurre. El ángel de Dios que iba delante del campamento. Estaba el ángel de Dios. Dice, cuando vieron esto, en el contexto, lo que está sucediendo es que se dan cuenta que vienen los egipcios. Y lo que hace el ángel de Dios es que se pasa atrás para protegerlos. Y la nube se pasa atrás para protegerlos. Es de la nube que está hablando el apóstol Pablo. Les dio protección. Siguiente, Éxodo 16, 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en él. Ojo, la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Qué era la nube? Dios, dijo el hermano, la gloria de Dios. La presencia de Dios. Seguimos leyendo. Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés,
He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Qué era la nube? La presencia de Dios. Yo vengo a ti en una nube espesa. Eso era la nube. Y recuerden, el apóstol Pablo les dijo, nuestros padres estuvieron bajo esa nube. Estuvieron bajo la protección de Dios. Eso era Éxodo 19:9, ¿no? Éxodo 40, 34 al 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová. Imagínate cómo era la gloria de Dios que Moisés no podía entrar al tabernáculo. No podía. Otra vez, ¿qué era la nube? Gloria de Dios. Éxodo 19:16 dice, aconteció que al tercer día vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Nuevamente, ¿qué era la nube? La presencia de Jehová, la gloria de Jehová. Y todo eso lo vieron todos. Alguna vez un hermano me dijo, oiga, pero, bueno, iba a la iglesia, no sé si era hermano. Me dijo, pero ¿cómo es posible que, pues Dios es Dios, pues ¿por qué no se aparece y nos dice a todos, este es el camino? Y se acabó. Yo le decía, pues se oye muy bien, ¿no? Pero uno, el Señor Jesucristo ya vino y dijo eso. Y nadie le hizo caso, lo mataron. Dos, que tú veas en tu vida prodigios y milagros de parte de Dios no es garantía de que caigas arrodillado delante de Dios reconociendo tu condición pecaminosa. No es garantía. Imagínate tú ahí viendo la gloria de Dios, así como dice, truenos, relámpagos. Todo eso veían ellos. Eso fue Éxodo 19:16, ¿no? Éxodo 24:16 dice así, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Y recuerdas cómo bajó Moisés cuando bajó de la nube? Con el rostro brillando. Y dice que todos tenían miedo. Y entonces lo que hizo fue ponerse un velo para que no tuvieran miedo. Por cierto, yo no sé si ustedes sepan, pero ¿se han fijado que en algunas pinturas a Moisés lo ponen con cuernos? Si no recuerdo, sobre todo son pinturas medievales. Lo ponen con cuernos, de estas clásicas. Eso lo ponen con cuernos porque la palabra resplandor es la misma, tiene las mismas que cuernos, se puede traducir como cuernos. Entonces, si de repente ustedes ven una pintura de estos artistas clásicos y ven a Moisés con unos cuernos, no vayan a pensar, este era un pecador y... No, es que él intenta ser literal en poner ese brillo que tenía Moisés. Éxodo 33:9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Cuando la nube estaba en el tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Lo tenía claro. Dios está hablando con Moisés. Dios está hablando con Moisés. Éxodo 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y por último, después de este maratón de versículos, Éxodo 40, 34 y 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía
Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y he repetido Éxodo 40, 34 y 35. Quiero que notes eso. La gloria de Jehová era tan patente, era tan fuerte que nadie podía entrar. Ni siquiera Moisés, que subió al monte. Ni siquiera él. Pues esa nube es la que dice Pablo. No ignoréis, no quiero que ignoréis, que nuestros ancestros, el pueblo completo, todo, pasó bajo la nube. La nube, espero, después de tantos pasajes de haberte bombardeado, espero estés de acuerdo conmigo, que la nube era la gloria de Dios. Lo cual nos dice que ver las maravillas y la gloria de Dios no es garantía que tú tengas una vida santificada delante de Dios. Ten mucho cuidado. Es un indicador, sí, del amor de Dios, evidentemente. Es un indicador de la provisión de Dios, por supuesto que sí, pero no es garantía de tu fidelidad. Seguiremos viendo por qué, pero no es garantía. En el cristianismo no estamos hablando de una cuestión de, iba a decir pedigrí, pero no sé si pedigrí sea la palabra correcta. Mejor te digo, hago lo que dice el apóstol Pablo y es decirte un ejemplo. Yo tuve un amigo que cuando conocí a alguien que no era católico, en este caso yo no pertenecía a ninguna religión en realidad, pero yo le platicaba que desde chico había ido a la iglesia y mis padres iban a una iglesia. Y cuando él se enteraba de eso, se ponía muy contento y te decía, en mi familia hay 100 años de cristianismo, porque su bisabuelo o abuelo, no sé cuál de los dos, había sido pastor bautista, de hecho, su abuelo. Y no creo que fue su bisabuelo, y su abuelo era pastor metodista, si no recuerdo mal. Y su mamá toda la vida fue a la iglesia. Y él era un perdido, inmundo, esa es la palabra correcta, que no buscaba a Dios. Pero él siempre estaba muy contento de que en su familia había 100 años de protestantismo. Eso es lo que te quiero decir. En el cristianismo, en tu relación con Dios, no cuenta tu abuelo, no cuentan tus padres, no cuenta quién estuvo y que fue probablemente un mártir de la iglesia, no cuenta si tú no estás buscando a Dios. No cuenta. ¿Sabes? Tampoco cuenta el pasado. A veces nos acordamos, así como el pueblo se acordaba de Egipto, a veces nos acordamos de las proezas que hicimos en el pasado. Yo recuerdo alguna vez en broma me dijo un pastor, y probablemente le doy la razón, y yo le decía que en la iglesia donde iba un día les dije, a ver, ya me contaron mucho y qué bueno que vivieron todo eso. ¿Qué están haciendo hoy, por Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo por hoy? ¿Estás trabajando por Dios? ¿Estás compartiendo tu fe? ¿Lo estás haciendo hoy? No me cuentes de ayer. No me cuentes de hace 5 años. No me cuentes de... no, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Este pastor me dijo un poco en broma, a lo mejor en serio, me dijo, con razón te mandaron de misionero a Barcelona para que no les estuvieras dando lata. Probablemente era en serio. Mi punto es ese. ¿Qué haces el día de hoy? ¿Qué haces este día? ¿Qué es lo que estás haciendo con esa salvación que tienes? No estoy dudando de tu salvación, ¿eh? Déjame te digo eso, y quiero ser muy claro, no estoy dudando de tu salvación, no estoy dudando de que probablemente tú tengas una relación con Dios, que leas tu Biblia todos los días, que ores todos los días, que seas una columna y baluarte de la verdad. No lo estoy dudando, solamente te estoy diciendo qué estás haciendo hoy. El día de hoy estás entregando tu vida a Dios.
todos pasaron por el mar. Nadie se quedó atrás. Todos fueron liberados. Dios los libró. Ahora, leí un comentario que me pareció muy interesante acerca de qué quería decir pasar bajo la nube y cruzar el mar. Cuando el pueblo judío, cuando el pueblo de Israel cruza el mar y está bajo la nube, ellos en ese momento se están, déjenme decirlo así, constituyendo como una nación libre, porque dejaron atrás a los egipcios, porque Dios los separó de los egipcios. Políticamente hablando, una cosa es que tú declares la independencia y otra cosa es que ejerzas la independencia. Es lo mismo. Cataluña hace 4 años hizo una declaración de independencia y después de que el presidente de la Generalitat dijo, la independencia de Cataluña está declarada, respiró y después dijo, pero queda suspendida hasta nueva orden. Declaró la independencia, pero no vivieron la independencia. Hay una diferencia. Como pueblo fueron constituidos. Esa experiencia fue una experiencia que de alguna manera marcó el inicio formal del pueblo de Israel. Ni más ni menos. Fue un acto muy importante. Ahí estuvieron todos, sin excepción, con la ayuda de Dios. Estuvieron todos. Protección de Dios en todo momento. Pero no solamente fue esto. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice otra vez, todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando Dios proveyó el maná, cuando Dios enviaba el maná, no había un círculo sanitario alrededor de los que no eran hijos de Israel o los que estaban viviendo en pecado. No lo había. Había maná para todos. Todos recibieron el mismo alimento espiritual. Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La palabra maná, algunos de los comentaristas, la mayoría están de acuerdo en que la palabra quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era lo que Dios les daba de comer. La provisión de Dios. Después el Señor Jesucristo dice, yo soy el maná del cielo. Yo soy el pan del cielo. ¿Qué exigía el comer maná? Exigía un acto de fe. La provisión de Dios era todos los días. Salvo el día sábado, el día séptimo de la semana, todos los demás días había maná. El día anterior, nosotros diríamos el viernes, caía el doble, para que ellos guardaran el doble para el día sábado. Y como siempre, dice la Biblia, que cuando maná el día viernes, el primer día que cayó, ¿saben qué hicieron? Guardaron doble. ¿Y si mañana qué? ¿Y qué le pasó a ese maná? Se agusanó. ¿Qué nos dice a nosotros? Que debemos tener fe. El maná era día con día. La provisión de Dios era diaria. Dios proveyó ese maná cada día. Una de las necesidades más importantes de los seres humanos es el alimento. Dios le dio el alimento durante 38 años, que es aproximadamente el tiempo que dura toda la travesía en el desierto. Todos los días les dio alimentación. ¿Alguien sabe cuántos eran? Ahora veremos cuántos eran aproximadamente personas mayores de 20 años.
Ahora, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Deuteronomio 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios les dio agua de la roca. Dios proveyó agua de la roca. Deuteronomio 32:18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿Quién era la roca de acuerdo a Deuteronomio? No, de acuerdo a Deuteronomio no. De acuerdo a Deuteronomio es Dios. Deuteronomio 32:18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. De acuerdo a este pasaje, la roca es Dios. Y el versículo 4 nos dice, la roca espiritual era Cristo. Si usted quiere tener un argumento de por qué Dios y Cristo son el mismo, junte estos dos pasajes. Deuteronomio dice, la roca es Dios. Primera de Corintios 10:4 dice, la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, si la roca es Dios y la roca es Cristo, ¿qué podemos decir de Dios y de Cristo? Son iguales, son el mismo. Fíjate que había una leyenda judía que decía que esa roca los seguía. El pueblo iba caminando y la roca iba atrás de ellos. El apóstol Pablo hace uso de esa leyenda para decirles, Cristo era el que los seguía. De ahí bebían ustedes. El apóstol Pablo usa mucho en estos pasajes, estos ejemplos de cosas que ellos conocían, porque había mucha gente, cristianos en la iglesia de Corinto, que eran judíos. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Has visto todo lo que Dios hizo por ellos? Estaban bajo la gloria de Dios. Fueron liberados de la esclavitud. Les dio pan, les dio agua. Y fíjate la fuerza de este pasaje. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Una traducción más exacta de este pasaje leía yo y da la idea como si en el desierto Dios hubiera ido regando cadáveres del pueblo de Israel, al cual liberó de Egipto y al cual le daba lo necesario, alimento y agua. La fuerza de estas palabras es muy importante. Este pueblo, ¿por qué no agradó a Dios? ¿Por qué no agradó a Dios? Fíjate cómo se expresa Dios de ellos en el libro de Amós 5, 25 y 26. Se expresa de este pueblo así. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Fíjense la fuerza de esto. Dios les está diciendo, yo te sustenté, te di todo, y en el mismo desierto tenías el tabernáculo de tus dioses. Ahí mismo. Tristemente, por lo que está diciendo el apóstol Pablo, no deberíamos sentirnos mejor que el pueblo judío.
Yo he escuchado hermanos muy sinceros, muy piadosos, que luego dicen, ay, es que si yo viera las maravillas de Dios, si las vieras a lo mejor harías lo mismo que el pueblo de Israel. Probablemente. El pueblo de Israel vio maravillas, diario veía cosas que no eran explicables por razonamiento humano. Y aún así, ve lo que dice Dios. En el mismo desierto tenías el tabernáculo de tus dioses. En Hechos 7, 42 y 43 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? En el desierto por 40 años, casa de Israel, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. ¿Entiendes por qué me daba miedo hablar de esto? Porque estos días he estado bastante incómodo. ¿Sabes por qué? Porque veo estos pasajes, veo lo que Dios hizo con el pueblo. No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Siento que no he hecho nada por mi Dios. Soy deudor a mi Dios. Le debo tanto, me ha dado tanto, y yo todavía sigo siendo infiel, todavía sigo metido en mis asuntos, sigo en las cosas que no debería estar. Y a veces creo que, porque hay que ser sinceros, de repente dice, ah, qué bien, estoy trabajando para Dios. Mentira, no estoy haciendo nada. ¿Será digno Dios de que entreguemos nuestra vida a Él? ¿Dios será digno? Yo creo que sí. Fíjate, números 14, números 1:46, perdón. Números 1:46 dice, fueron todos los contados, mayores de 20 años, 603,550 varones. ¿De acuerdo? Cuando fueron contados del pueblo de Israel, varones, vuelvo a repetirte la cifra, 603,550. Ahora, del pueblo no solamente había varones mayores de 20 años, seguramente habría mujeres. ¿Cómo cuánto sería? ¿50 y 50? Podemos pensar, ¿no? 50 y 50. Aunque de repente vemos que hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero pongamos 50 y 50. Si había 50 y 50, eso quiere decir que de los que pasaban de 20 años cuando salieron de Egipto, eran alrededor de 1,207,100 personas. Te sigo diciendo la cifra, 1,207,100 personas, mayores de 20 años. ¿Y por qué te digo mayores de 20 años? Porque ¿sabes cuántos entraron a la tierra prometida de ese 1,207,100 personas? ¿Sabes cuántos entraron? Dos. Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ninguno de los sacerdotes, ninguno de los príncipes que habla la Biblia. Solamente dos, Josué y Caleb. Y eso es un paralelismo brutal, creo yo, perdón por la palabra, a lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 9. Corred de tal manera que alcancéis el premio. Todos corren, todos, pero solamente uno se lleva el premio. De todo este pueblo, solamente dos entraron a la tierra prometida. Tengo un defecto, probablemente de formación.
Y es que luego me gusta hacer cuentas. Si tú divides esa cantidad entre la cantidad de años, que fueron 38, después divides entre la cantidad de días, aproximadamente 355, te sale un promedio de 90 muertes diarias. Evidentemente, no todos los días morían 90 personas, pero el promedio es ese, alrededor de 90 personas diarias durante 38 años que estuvieron en el desierto. ¿Te leo Hebreos 10:31? Te lo leí al principio porque no me aguanté, te lo vuelvo a leer. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios, el Dios que alabamos nosotros, el Dios que oramos, es un Dios vivo. No es un Dios que se ha alejado y que está viendo desde lejos a ver cómo te portas y está diciendo, pues bueno, échale ganas. Órame, venga, órame, cántame. No sé qué ideas tienes tú de Dios. Yo lo que veo en la Biblia no es un Dios que haga eso. No es un Dios que me va a suplicar a mí, ¿me sirves o no me sirves? Me pidieron ahora en el Congreso de la Iglesia de Arenal, en el Congreso de Jóvenes, me pidieron, ¿puedes contarnos, hacer un video acerca de cómo entregaste tu vida para servir en el ministerio? A lo mejor por eso es que estoy sensible a estos pasajes. Y te voy a ser muy sincero, yo no quería servir a Dios. Es que, pastor, misionero, no. Hasta el día que entendí que Dios no necesitaba de mí. El día que entendí que Dios no necesitaba de él, que el verdadero limosnero soy yo, que el que necesita de Dios soy yo, que mi vida sin Dios no cuenta, no vale nada, ese día le pedí perdón a Dios y lloré como no tienen idea pidiéndole perdón. Y ese día le di mi vida a Dios. Y desde ese día me he equivocado como no tienes idea. Porque tampoco te voy a decir que yo soy perfecto y la mayoría me conocen y saben que no soy perfecto. Y no estaré yo aquí diciendo cosas que todos saben. No soy perfecto. Me equivoco, tengo inconsistencias. Pero sabes que Dios ha sido fiel conmigo. Si yo lo he sido infiel, Él siempre ha sido fiel. Y vale la pena, déjame te digo, haberle entregado mi vida a Dios. Vale la pena. Y de lo único que me arrepiento es no haberle dado mi vida a Dios antes. Y haberme entretenido en mis razonamientos tontos, esa es la palabra, en lugar de entregarle mi vida a Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabes? Por eso el apóstol Pablo en el capítulo anterior dice, someto mi cuerpo, golpeo mi cuerpo para alcanzar el premio. Y por eso nos exhorta a ti y a mí que corramos de esa manera para alcanzar el premio. 1,000,000, de ese 1,200,000, solo entraron 2 a la tierra prometida: Josué y Caleb. Hubo una mortandad. Y ya sé que este tipo de cosas no son muy modernas de predicar, ¿no? Predicar ahora de estas cosas es poco moderno porque ahora hay que hablar del amor, ahora hay que hablar del amor de Dios y hay que hablar de que tú y yo podemos ser útiles en las manos de Dios y tenemos unas habilidades tremendas y desarrollaremos un potencial extraordinario en la obra de Dios. ¿Sabes qué? Que me perdonen todos los que son modernos. Pero el texto no dice eso. El texto lo que dice es que tú y yo
Somos unos pobres necesitados de la misericordia de Dios. Y nuestra vida tendrá sentido cuando le entreguemos realmente todo a Dios. Y si tú te guardas algo, déjame decirte, tu vida no tendrá sentido. Seguirás vagando en el desierto. Versículo 6. ¿Te fijaste en una palabra que es muy importante? No, es la primera vez que lo dice. El versículo 6, y por eso la voy a leer porque para la siguiente me va a servir. Mas estas cosas sucedieron, ¿qué? Como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, todo eso les sucedió a ellos. Es ejemplo para nosotros. ¿Sabes que tú y yo, delante de Dios, no vamos a tener pretexto? Probablemente el pueblo de Israel tenga pretexto. No sabían, no conocían. Tú y yo tenemos un ejemplo escrito de un pueblo que fue contumaz y rebelde, de un pueblo que no buscó a Dios, que se enfrascó solamente en sus necesidades, se enfrascó en todas las cosas que quería, menos en buscar a Dios. Y te fijas que tampoco, así como las misericordias de Dios, Dios no hizo una selección y dijo, a ver, esos que son extranjeros que se vayan por otro lado y solamente mi pueblo que reciba las bendiciones. Asimismo, el castigo de la infidelidad no fue selectivo. Dios fue parejo. Por eso el apóstol Pablo dice, te vuelvo a leer el versículo 9, perdón, el versículo 27 del capítulo 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y a lo mejor por eso es que me da más miedo predicar de estas cosas. Porque yo estoy aquí adelante de ti, te estoy explicando lo que la Biblia dice, y ahí de mí, si solamente te estoy invitando a ti a servir a Dios con todo lo que tienes y yo no lo estoy haciendo. Por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos, porque recibiréis mayor condenación. Por eso es más sencillo dar clases en la universidad. Tú les avientas 80 ecuaciones, que las resuelvan, que hagan lo que sea. El día jueves me escribió un alumno diciendo, entiendo el tiempo, pero su examen es demasiado difícil y llevo tantos intentos, todos reprobados. Y reprobó de nuevo. Le mandé un mensaje con su calificación y me dice de regreso, la acepto, pero no estoy conforme. Su examen era demasiado difícil. Y yo, apenas conmigo llevas uno. No le escribí, evidentemente. Lleva 3 intentos y todavía no pasa. Si acaso seré culpable del último, no de los anteriores. Hablar de eso es más sencillo. Hablar de la palabra de Dios, que tiene implicaciones espirituales y implicaciones eternas para tu vida, es más complicado. Porque voy a dar cuentas a Dios. ¿Y sabes por qué me paré a predicar hoy? Porque si yo te escondo lo que la Biblia dice, yo tengo que dar cuentas a Dios. Y Dios me va a reclamar un día y me va a decir, ¿por qué no dijiste lo que encontraste en la palabra? ¿Por qué no lo hiciste? Y les soy sincero, le tengo más miedo a Dios que a ustedes. Que yo sé que a lo mejor algunos de ustedes probablemente de manera acertada pensarán, pues Él dice y no hace, probablemente sea cierto. Pero ¿sabes qué? Dios sabe mi corazón. Y Dios un día, dice la Biblia, que el príncipe de los pastores vendrá a dar premios o a dar reprimendas a aquellos que ejercemos el pastorado.
Por eso me animé y dije, les hablaré de la palabra de Dios. Y quiero que medites en la Biblia. Olvídate si sé explicarme o no. Tengo muchas carencias, una de esas es explicarme. Solo quiero que pienses si Dios ha hablado a tu corazón a través de esta meditación. Y si Dios ha hablado a tu corazón, de verdad, actúa. Haz un compromiso con Dios. No hagas un compromiso conmigo, no hagas un compromiso con la iglesia. Haz un compromiso con Dios de vivir como el apóstol Pablo vivía, dejando todo atrás. En el libro de Hebreos, si no recuerdo mal, dice, no el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, dice, despojando de todo estorbo, corramos la carrera. ¿Qué te estorba para buscar a Dios? ¿Qué te estorba para entregar tu vida a Dios? ¿Qué es lo que te estorba? No vale la pena. No vale la pena si lo comparas con Dios. Y ya sé que quieres tener una vida, ya sé que tienes proyectos, ya sé que pasan muchas cosas en tu vida. Ninguna de ellas vale la pena comparado con el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, delante de su trono, y que Él pueda decirnos, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Alguna vez le decía yo a alguien, mira, es que yo no quiero coronas, no con que llegue delante de su presencia y me deje pasar y me diga, pues bueno, aunque sea de a panzazo. No anhelamos otra cosa más que ver el rostro de Dios. Que el Cordero que fue inmolado por nosotros pueda recibir la honra y la gloria que merecen. Mi gran anhelo, alguna vez creo que te lo he dicho, a veces es solo sacarle una sonrisa a Dios, una vez al día. Que Dios pudiera sonreír y decir, bueno, al menos lo intentó, al menos quiso hacerlo. Porque seguramente muchos de esos intentos no los voy a llevar a cabo correctamente, porque me equivoco como no tienes idea. Dios quiere tu vida y Dios no se va a conformar con menos. Dios no se conforma con menos. Dios quiere tu vida al 100%. Dios quiere mi vida al 100%. Y el día de hoy, te soy sincero, cuando examino mi vida, veo todo lo que he pasado, todo lo que está pasando, digo, creo Dios que no te estoy dando el 100%. Siempre encuentro algo que no te he entregado. Perdón. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que aún así, Dios no esconde sus misericordias ni sus maravillas en mi vida. Y estoy seguro que no las esconde para contigo. Que tú también has experimentado el cuidado de Dios, has experimentado las maravillas de Dios. Pero ¿sabes? Dios no solo quiere bendecirte, Dios quiere todo, toda tu vida, todos tus planes, todo tu corazón. Dios no se conforma con menos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, qué tan difícil es a veces hablar. Padre, perdona mi vida. Padre, porque no he dado lo que tú deseas, Señor. Solo tú conoces mi corazón, Padre.
Seguramente si mis hermanos pudieran asomarse a mi corazón, seguramente pudieran pensar acertadamente, ¿y esto qué hace ahí adelante? Gracias por tu misericordia, Dios, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Permite, Padre, que todos hagamos un compromiso contigo, Señor. No con el pastor, no con la iglesia, contigo, Padre. Porque ni el pastor murió en la cruz, ni la iglesia murió en la cruz por nosotros. Nosotros no enviamos a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Tómanos, Señor, como tú deseas, Padre. Que podamos el día de hoy, no mañana, no dentro de un mes, podamos decir el día de hoy: heme aquí, llame a mí. Que tomemos, Padre, un compromiso de santidad contigo, de fidelidad a ti, Señor. Que cada uno de nosotros pueda decir: yo estoy aquí. Quiero correr esa carrera. Yo quiero ganar, y no porque quiera ser mejor que los demás. No. Yo quiero ganar solo para agradarte a ti. Que valoremos las maravillas que tú has dado para nosotros y te busquemos, Señor. Que vivamos tu palabra, Padre, porque si no la vivimos, no somos nada, Señor. Somos címbalos que retiñen. Solo somos ruido, Señor. Perdónanos, Padre. Úsanos, Señor. Úsanos, Padre. Padre, que Bethesda pueda ser luz en medio de las tinieblas. Y que por cada lugar en que estemos, en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, tu gloria, Señor, la nube de tu gloria, Señor, la dejemos ver, Señor. Impacta esta generación con nuestra iglesia. No queremos menos, Señor. No queremos menos. Queremos ser luz, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidad, Padre, de corregir cuando nos equivocamos. Permite, Señor, que nos ocupemos de tu salvación, de nuestra salvación, con temor y temblor. Que te exaltemos, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús,